Vemos justo a Alberto, en línea. Al verdadero. Al verdadero. No Moñi. No a uno de los imitadores. No. A ninguno lo tenemos al señor Alberto Fernández, candidato a presidente de la Argentina. Alberto, ¿cómo estás? Acá te saludamos Ari Lijalad, Horacio Berbisky, Martín Rechimusi, Graciela Peñafort, Fernando Siveira. Todos estamos acá. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Imaginamos que tu teléfono está estallado. Perdónenme, pero los escucho con mucha interferencia. No sé qué es lo que pasa. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Bueno, a ver, no sé. Ahora, Más o menos. Mira, una de las cosas que... Hay como un ruido de... Cuando ustedes hablan hay como un ruido que complica. Deben ser los gorilas. Claro. Sí. Esa lo viste, ¿no? Esa lo viste. Sos selectivo, No, los escucho, pero los escucho como si me estuvieran tirando piedrazos en el oído, esa es la verdad. Bueno, ahí tenés, una de las cosas que hay que mejorar son las comunicaciones, Alberto. Para ponerlo en el plan de gobierno. Bueno, queríamos conversar con vos, tu primera impresión. Que nos ahora nos escucha bien. Ahí nos escuchás bien. Perfecto, sí. Bueno, ahora sí. Ya pasaron, vos lo sabías de un poquito más, ya pasaron ahora casi 48 horas de que conocimos todos la noticia. ¿Cómo sigue esto? Bueno, esto recién empieza, la verdad es que estamos recién empezando. Hay mucho por hacer. Mañana estoy yendo a Santa Cruz, que era algo que ya tenía previsto de antes. Vamos a hacer allí una serie de actividades con Alicia. Y me estoy volviendo el martes a la mañana. Voy a acompañarla a Cristina en la audiencia esta del juicio oral. Y después ya nos empezaremos a organizar. No sé, créanme que es un disloque, como ha cambiado todo, porque bueno, hay una demanda de medios, de presencia, qué sé yo, en provincias, que bueno, todo eso habrá que organizarlo. Estamos como recién empezando. Alberto, yo escuché la entrevista que te hicieron en Página 12 el mismo sábado y que se publicó hoy, donde una cosa que me impresionó es que no hay una palabra sobre la situación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque básicamente me parece que no transcurrió tanto las preguntas por el lado de la economía, pero que efectivamente ese es uno de los problemas más serios que tenemos, Macri ha desarrollado una política que la llevó adelante durante los 4 años casi que está cumpliendo. Esa política consistía en deteriorar el consumo, creyendo que bajando el consumo y conteniendo la circulación monetaria, con su lógica económica neoliberal, iba a resolver el problema inflacionario. Pero lo cierto es que lo único que hizo fue destruir el sistema económico argentino, porque en un país donde se consume el 75% de lo que se produce, cuando vos durante 4 años consecutivos bajás el consumo, terminás afectando fuertemente la producción. Cuando afectás la producción, afectás el empleo. Cuando afectás el empleo, conducís a miles de personas a la pobreza. Y la verdad es que ese es un tema enorme que tiene la Argentina. Por eso me llamó la atención que no lo tocaras en el reportaje. Pero es que la verdad ha sido el resultado de que no ha sido... No te preguntaron sobre el tema. Claro, no circuló por la economía el reportaje. ¿Y qué idea tenés al respecto? ¿Y cómo se enfrenta a ese problema? Bueno, es que ese problema supone cambiar diametralmente el sentido de la política actual. O sea, ya a esta altura a mí lo que me asombra es que Macri siga creyendo que el problema inflacionario que tenemos es el resultado de la moneda y del consumo. Yo creo que de Macri hay que olvidarse ya. Claro, pero hablemos del futuro, porque Macri no va a modificar nada, ya dijo que va a seguir haciendo lo mismo, además no quiere, ni sabe, ni puede hacer otra cosa. Yo a lo que apunto es que realmente llama la atención, porque es de una terquedad tan enorme seguir insistiendo con una lógica que solamente le ha deparado malos resultados y que ni siquiera ha logrado contener la inflación. Porque si vos me decís que con esta lógica la inflación se contuvo... ¿Duplica la que recibió? Claro, uno podría decir, bueno... Bajó la inflación al doble. Claro. Pero a lo que voy es que si vos me dijeras que él hizo esto y la inflación bajó, uno podría cuestionar el método, pero lo que no podría plantear es
es que, bueno, que objetivamente se baja la inflación por esta vía. Bueno, ¿y por cómo esta vía salimos? no se baja ¿Cómo la inflación. salimos de esto? Olvidémonos un poco En de el Macri. tema inflacionario, es un tema bastante más complejo. Yo hablaba días atrás con Axel. Y en verdad me parece que tiene que ver con diferentes problemas. Uno de los problemas es la concentración económica, que es determinante de la conformación de precios. Nosotros tenemos ciertas actividades, pero además actividades económicas que son centrales para la vida cotidiana de los sectores más humildes. Por ejemplo, en la industria láctea, que está totalmente concentrado en muy pocos operadores y que son los grandes formadores de precios. Toda la comercialización por vía de grandes ligas de supermercados también han operado como un mecanismo de concentración de la comercialización y que han determinado un problema en la fijación de precios muy nocivo para la gente. Estos dos aspectos hasta el día de hoy no han sido observados por el gobierno. Y son dos aspectos centrales para empezar a discutir seriamente cómo empezar a salir del problema inflacionario. Obviamente en la inflación pesan otras cosas, pesa la devaluación y pesa el sistema de tarifas dolarizados. Obviamente eso también pasa. Con Macri esa ha sido la causa principal, ¿no? Con Macri esa ha sido, en la duplicación esa de la inflación ha sido efectivamente la causa principal, pero admitamos también que en el año 2017, si no me equivoco, fue donde la inflación estuvo en el orden de los 25 puntos, 30 puntos, no me acuerdo bien. En ese momento que él baja de 40 a 20 y tantos, en el 2016 llega a 40 y después baja a 20 y tantos, casi 30. La verdad es que ahí no hubo problemas, grandes problemas devaluatorios. Porque postergaron los aumentos tarifarios, bueno, pero a eso cosa voy, que ellos pueden decidir con mucha facilidad porque son los dueños de las empresas. Pero a eso voy. Pero la realidad es que la inflación siguió subiendo, porque 30 puntos de inflación no es poca cosa, no. Es un montón de inflación. Con lo cual, me parece que ha habido ahí hay un tema, hay una serie de cosas para atacar el problema inflacionario que hay que empezar a innovar. Pero por ejemplo, durante el gobierno de Kirchner y de Cristina, también había inflación. Pero en el gobierno de Néstor prácticamente hubo una inflación muy baja. Sí, pero había. Era más baja de lo que fue después, pero a lo que iba es que tanto en el gobierno de Kirchner como en el de Cristina, lo que había era una paritaria que superaba la inflación. Por eso mi pregunta es sobre los trabajadores. No, pero está bien, pero ese es otro tema. En el gobierno de Néstor la inflación estuvo en el orden de promedio, en el orden del 6-7% anual. Se empezó a descolocar en el 2007, donde la inflación fue del 9,7, 9,8. Pero fue una cosa medianamente controlada. Con Cristina empezó a desatarse un poco más. Efectivamente, yo este dato siempre lo marco cuando hablo, que el problema de cómo se trató frente a la inflación el salario es una de las grandes diferencias con Macri. Claro. Porque si vos revisás de punta a punta 2003-2015, el salario real creció en Argentina un 19%. Y si vos comparás del 2015 a la actualidad, el salario real cayó el 22%. Con lo cual, al cabo de 3 años y medio de Macri, un argentino compra con el sueldo actual menos cosas que las que compraba en el año 2003. Ese deterioro ha sido impresionante y eso está determinado porque una de las variables de ajuste también para contener la inflación en la lógica macrista ha sido deteriorar el salario. Alberto, porque cuando yo hablo de la... Pues termino con esto. Cuando yo hablo de la decisión de Macri de contener la inflación por vía de la baja del consumo, uno de los mecanismos para bajar el consumo es sacarle plata a la gente de los bolsillos. Y eso es lo que explica esa es la causa por la cual se ha deteriorado el salario real en los términos que te estoy diciendo. Alberto, ¿y qué hacer con la deuda? ¿Qué vas a hacer, en el caso de que te toque asumir, qué vas a hacer con esta deuda que nos ha dejado el macrismo? La deuda es un tema muy complejo, muy complejo. El mayor problema que tenemos con esta deuda, primero que Cristina dejó una deuda
que representaba el 38% del PBI y que en dólares representaba el 13% del PBI. Prácticamente nada. Y hoy tenemos una deuda que supera el 100% del PBI. Sí. Es cierto que Cristina además dejó un PBI de 600.000 millones de dólares y hoy tenemos un PBI de menos de 300.000 millones de dólares, ¿no? Todo esto también hay que marcarlo para hablar del deterioro de lo que Macri ha hecho. Y eso que se robó Ahora, dos. Y eso que se robó. Uno. No, Sí, dos o será. tres, dice. No sé. Qué exagerado que sos. Hola Alberto, ¿cómo estás? Graciana. Hola, Graciana, ¿cómo estás? Bien. Espérame que termino Bueno. la deuda que me preguntaban recién. A mí me parece que el mayor problema que tenemos es que es una deuda tomada por un gobierno constitucional, democráticamente elegido. Entonces esto acota mucho las posibilidades de negociación y de cuestionamiento sobre la naturaleza y el origen de la deuda. Tenemos además un condicionante más, que es el porcentaje de esa deuda que está tomada con el Fondo Monetario, porque la posibilidad de renegociar con el Fondo Monetario es muy acotada también. El fondo no acepta esperas y el fondo no acepta quitas. Con lo cual ahí tenés prácticamente un 35 o 40% de la deuda que estás sujeto solo a refinanciarla. El resto habrá que dar un debate con los acreedores y plantearle a los acreedores que aunque nuestro deseo es pagar y nuestro deseo es cumplir las obligaciones, también nuestro deseo es que necesitamos poner en marcha la economía y el aparato productivo de la Argentina, porque para pagar deuda hace falta generar dólares, y los dólares solo se generan produciendo y exportando, no hay otro mecanismo. Hubo alguien que dijo que los muertos no pagan, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que efectivamente cuando nosotros llegamos en el 2003, la Argentina estaba en terapia intensiva con tubos de oxígeno y respirador artificial. Lo que pasa es que ahora es una cuestión un poquito más compleja, porque es casi el dispendio de un borracho lo que ha pasado. Es un loco que se puso a gastar plata como condenado. A veces cuando uno mira, la Argentina tiene históricamente un problema con los dólares, porque hay una demanda de dólares excesiva en Argentina, y gran parte de esa demanda está determinada por argentinos que creen que deben ahorrar en dólares. Y la realidad es que eso es el resultado de lo que Cecilia Todesca lo dice siempre, a mí me gusta usar esa idea, es esta idea de que los argentinos piensan que comprar dólares es un derecho humano. Y entonces le exigen a los gobiernos que le garanticen la compra de dólares. Y claro, ahí hay una demanda superlativa que muchas veces la Argentina no está en condiciones de cubrir. Cuando pasa esto, que donde aparece ese cuello de botella de sectores que demandan dólares y un Estado que no puede aportarlos, el resultado es que la Argentina tiene que buscar dólares de algún lado. Cristina resolvió esto. Bueno, para esa gente el comprar dólares es un derecho humano, pero para el gobierno de Macri garantizarlo es una obligación divina. Más que la libertad. Es una obligación divina. Exactamente, ese es el gran problema. Bueno, yo no pero quiero... a lo que iba, y con esto termino, Graciana, y hablamos contigo. A lo que iba es que Argentina finalmente tiene un tema con ese asunto. Cristina lo resolvió por vía del cepo. A mí fue una solución que nunca me gustó, soy franco. No me gustó porque acotaba mucho la vocación de invertir, generaba enormes cuestionamientos sobre la compra el pago de dividendos y la posibilidad de sacar dividendos del país. Y eso afectaba mucho a la inversión externa. Pero la solución que encontró Macri fue infinitamente peor. Macri lo resolvió tomando deuda. Claro. O sea, cada vez que le demandaban plata, iba y la pedía en el exterior. Y la inversión pasó al revés que la inflación. La Aumentó a la mitad. Exactamente. Exactamente. Es un buenísimo. Exactamente. Este es un tema que seriamente los argentinos tenemos que buscar una solución, porque está claro que la solución no fue el cepo y la solución no es este delirio de endeudarnos para que los amigos de Macri y la Argentina despilfarradora tenga el derecho humano de seguir comprando dólares para gastar. ¿Y cuál sería la solución? No, es un tema muy complejo. No es un ¿Pero tema cuál sería simple, la solución? No, Vos sos el candidato.
Nosotros está somos bien. los opinólogos. No, no, yo esto lo entiendo, pero este es un tema que sistemáticamente le pido a todos que estudien, porque evidentemente tenemos un problema ahí, tenemos un serio problema ahí. Y evidentemente las soluciones que hemos experimentado no han sido soluciones buenas. Alberto, Y evidentemente Alberto, no podemos seguir desatendiendo el problema. Alberto, Sí, te hago sí. un pase de tema, si no te tenemos toda la noche acá, te paso con Graciana. A ver, yo no sé si es una solución y tal vez sea un problema. ¿Entendés que para poder trabajar en ciertas variables que han quedado instauradas en el macrismo vas a necesitar un poder judicial que no te las trabe? A mí me preocupa y mucho el tema del poder judicial, sobre todo si algunas medidas van a afectar intereses específicos de grupos específicos. Yo no te pido que me digas, que nos cuentes qué tenés en mente respecto al poder judicial. Solo que tengas claro que con el Poder Judicial que nos está dejando el macrismo, tenemos problemas todos para avanzar en cuestiones que pretendan cambiar el status quo. Sí, a ver, el problema, el Poder Judicial es un tema también gravísimo, gravísimo. A mí no me gusta la generalización porque es muy injusta, pero sí digo que hay un problema enorme en el Poder Judicial. Y que se aparece muy magnificado, muy claro, muy determinado en el fuero federal. Pero hay otros fueros, en el fuero federal penal, pero hay otros fueros Y en el, donde civil, también... y en el civil y comercial. Y en el contencioso federal, administrativo. en el civil, bueno, Sí, bueno, déjenme todos, hablar, pero déjenme hablar, porque siempre todos no me dejan terminar. En el fuero federal penal, efectivamente, hay un problema enorme. Y eso es lo que más sale en los diarios, es lo que más palpable resulta. Pero en el fuero civil y comercial federal el problema no es distinto, en lo contencioso administrativo el problema no es distinto, en lo comercial el problema no es distinto, y lo que nosotros tenemos que empezar a revisar en la Argentina es el criterio de selección de los jueces. Y tenemos que entender que hay más o menos un tercio de la justicia que Macri ha puesto en los últimos gobiernos. Un tercio de la justicia. Y que todavía hay como 70 pliegos para aprobar en el Senado de un gobierno que se está yendo y que está ocupando lugares relevantes de la justicia nacional. Sí. A mí me parece también que tenemos que revisar cómo funciona el Consejo de la Magistratura, que ese no es un tema menor. Ahí hay un trabajo, yo les recomiendo que alguna vez lo inviten, que ha hecho la gente de la Universidad de José C. Paz. Federico Tea. Federico Tea, el equipo de Federico Tea. Federico ha hecho un trabajo y ha estudiado cómo funcionó el Consejo de la Magistratura en los últimos años, no solamente en la época de Macri, sino también mucho más atrás, incluyendo la época de Menem, posterior, ¿no?, de que se crea el Consejo. Hay un dato que es muy interesante, que es que todos los concursos de antecedentes y oposición, el 70% de esos concursos vieron alterado su orden después de la audiencia personal con algún consejero. El sistema dice que la calificación de un candidato a juez, que alguien que está concursando, tiene una calificación por los antecedentes, una calificación por el examen, una calificación en una audiencia personal que tiene con consejeros del Consejo de la Magistratura. Esa audiencia personal determina el orden de méritos, claramente. Y entonces alguien que se sacó un 10 en cada uno, en la posición, un 10 en los antecedentes, puede sacarse un 1 en la audiencia y ver relegado su posición final. Y alguien que sacó 2,6 puede sacarse un 10 y subir estrepitosamente en la cadena de selección. Y ese es el mecanismo que han utilizado en el poder para ir seleccionando jueces. Alberto. Sí. Y otro tema, todo muy bien. Cambiamos el sistema de selección de jueces, supongamos. Ahora, Sí. si los servicios de inteligencia siguen caminando a los pasillos de tribunales... Bueno, ese es otro tema, ¿no? Y hay una cosa también, hay que ver lo que han hecho los jueces. Yo insisto en este punto, Clarín se ofende conmigo, pero hay que ver lo que han hecho los jueces, y los jueces deben responder por sus fallos. Y yo que no te doy la razón en nada, en esa te la doy. Claro, pero es que el problema es que tan republicanos que son, la Argentina es una república que tiene 3 poderes, un gobierno que tiene 3 poderes, uno de los poderes del gobierno es el Poder Judicial. Los poderes del Estado se expresan a través de actos de gobierno. Los actos de gobierno del Poder Judicial se llaman sentencias. Y por lo tanto los jueces deben responder por sus actos de gobierno llamadas sentencias. Porque las sentencias
dejan de tener contenido privado y una vez que se define, tienen contenido público porque todos debemos aceptarlas. Y por lo tanto los jueces deben responder por sus sentencias. Y a mí me parece que vamos a tener que revisar muchas sentencias que se han dictado en los últimos años y que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica. En materia penal, eso se ve claramente, porque las cosas que han dicho en los juicios contra Cristina, por ejemplo, o Diego Ercolini, son cosas dantescas. La imposición de detenciones anticipadas y arbitrarias, se han dicho cosas dantescas empezando por la teoría de Ursum. Y ha habido un mecanismo absolutamente cuidado por el cual ciertos jueces federales encontraban el apoyo en la Cámara Federal de Irursum y de la teoría de su teoría, de lo que ya ampulosamente se llamó su teoría Irursum, y también por la Cámara de Casación con los fallos de Geminian y Hornos, que han operado casi como un sistema de mayoría automática, donde avalaban, y Borinsky, que avalaban absolutamente todas las decisiones que venían de la justicia federal. Bien, entonces Alberto, me parece que esas cosas hay que revisarlas, y no es para que nadie se enoje, y no es para perseguir a nadie, es parte de la República poder revisar los actos del gobierno, tomaste Judicial. nota de que sí se enojan, ¿no? Sí, claro que se enojan, claro que se enojan. No, digo, sí, yo me doy porque cuenta. yo puedo coincidir con vos en que no deberían enojarse, pero... Yo te lo cuento en primera persona. Sí, se enojan, no, si yo también lo sé, yo también lo padezco. Te Alberto, salieron con bueno, un comunicado violento, ¿no? Pero a mí me parece increíble. Fíjate vos, ¿sabés que esa declaración que yo hice, donde dije lo que estoy diciendo ahora, y que ellos lo convirtieron en una amenaza a los jueces? Increíble. Eso lo dije. María Donel me presentó el tema diciendo, vamos a hablar de la justicia. Yo tengo claro, dijo María Donel, yo tengo claro que a la justicia federal hay que tirarla a la basura. Así empezó. Eso es lo que se llama Corea del Centro. Claro, y yo le dije, bueno, a ver, ordenemos. Y ahí hice toda la aclaración que yo hice. Ahora, la Asociación de Magistrados se ofende por lo que yo dije, sí. Y una periodista dijo que había que tirarlos a la basura. Alberto, tengo uno más acá para preguntarte. Estaba Fernando Siveira. Sí, Alberto, sí. ¿Qué tal? Te quería llevar un poco... Andas, bien, bárbaro. Al tema político, hablábamos antes de las reacciones que hubo al anuncio de tu candidatura. Bueno, para hablar específicamente del tema de Alternativa Federal, que me imagino que es el sector del peronismo que quieren atraer al espacio de unidad, Lavagna dijo que, bueno, confirmó su posición diciendo no vamos a sumarnos a ninguno de los dos lados de la grieta, eso fue lo que dijo, mientras que Massa ratificó su candidatura presidencial. Vos habías dicho que hoy ibas a hablar con Massa, no sé si eso lo pudiste hacer y cómo ves estas reacciones, ¿cuál es la estrategia para acercar a este sector? La verdad se me fue el día y no pude hablar con Sergio, pero... A ver, un dato que ayer me alegró mucho es ver la cantidad de gobernadores que bueno, celebraron o no sé si la palabra es celebrar, pero elogiaron, si quieren, la idea de la fórmula y de lo que propusimos con Cristina. Me parece que eso a mí me sirvió de mucho y me dio mucha tranquilidad, porque allí aparecieron muchos nombres que en otros tiempos estaban muy asociados a Alternativa Federal. El nombre de Bertone, el nombre de Mansur, el nombre de Pepo, el nombre de Bordet, el nombre de Casas, el nombre de Zamora. Son todos gobernadores que en algún momento estuvieron involucrados con Alternativa Federal. Alternativa Federal ha quedado circunscripto a dos gobernadores que son Schiaretti y Urtubey y a dos candidatos que ni siquiera sabemos si están en ese espacio, que son Sergio y Lavagna. Digo, no sabemos si están porque Sergio quiere ir a un espacio y Lavagna no quiere que nadie se lo ponga. Entonces no entiendo muy bien qué ha quedado de ese espacio. Yo, Pichetto. Y bueno, y Mickey Vanilla. Pero lo que creo también es que, seriamente hablando, la gente ya ha definido la unidad más allá de los dirigentes. Y esto es algo que vengo diciendo hace tiempo. Y es lectura objetiva de las encuestas. Y no es un mérito de Alberto Fernández lo que voy a decir para que nadie interprete un gesto de altanería mía. La realidad es que Cristina fue acumulando votos,
unidad detrás de ella día a día. Y la verdad es que Cristina, que cuando yo volví a verme con ella en diciembre del 2017, tenía un 27% de los votos nacionales, hoy Cristina tiene el 37-38%. Y es la única dirigente que ha crecido en el sistema político argentino. Alberto, ¿cómo estás? Rechimusi te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Una pregunta sintética, un escenario hipotético, ¿no? Supongamos que te toca gobernar el lunes. Ya. ¿Cuáles serían las 3 primeras medidas que tomás? No, pero esas preguntas son de Majul, no me las podés hacer. Un poco más Juliana es. Perdón, fue de Randall López. Pero es latinoamericana de soy, sí, tengo que encarnar ese espíritu. Un poco. Muy bueno. Dame 3 medidas. No, tranquilo, mirá, lo que... Altura, la verdad es que lo que hay que... Peso, sí. Si empiezan con peso, me retiro del programa. No, o sea que hay que estar tranquilo. Yo la verdad le escapo esas preguntas porque solo proponen soluciones simplistas. Y la verdad lo que Macri nos va a dejar es un país en ruinas, esta es la verdad. Y todo será difícil, nada será fácil. Así que, aunque yo también tengo la tranquilidad de que, y también dicho desde la mayor humildad, de que uno ya vivió todo esto y ya tiene idea por qué caminos hay que transitar para salir de estos problemas. Entonces, pero hay que llegar, sentarse, arremangarse y ponerse a trabajar. Y garantizarse que el costo de la salida no la vuelvan a pagar siempre los mismos. Esta es la otra cosa que hay que garantizarse. No la hagas. Si me preguntás, te digo que no. Si me preguntás, te digo que no. Zafaste, dijiste que no. Yo soy muy respetuoso. Si no querés, no te la hago. La voy a hacer cuando cuelgue, que tal vez sea peor. Bueno, esto es casi una amenaza, así que hacelo. Totalmente, la hago entonces, bueno. Dígame quién necesita abogados. Si Cristina medía 27 y hoy mide 37, y eso, como bien dijiste, no te lo atribuís como mérito tuyo, ¿no será que cometió menos errores de lo que vos creías? ¿Estás hablando de lo que yo creía en su gestión? Claro, de los que señalaste esa pregunta no es una pregunta envenenada, esa es una pregunta equivocadísima. No hay porque preguntas equivocadas. Las preguntas no son equivocadas. Sí, las respuestas pueden ser equivocadas. Porque las preguntas parten de análisis. Y está claro que la pregunta te vas a chocar con el análisis equivocado, porque eso pasó después que Cristina perdió 3 elecciones. 3 elecciones. 2015, 2017, y 2013, 2015 y 2017. Entonces, no es que la gente ponderó bien lo de Cristina. Claramente pasó esto. Entonces, la verdad es que yo creo que Cristina en algún momento se replanteó cosas y empezó a corregir cosas. Y empezó a corregir planteo. Sí, yo cada vez que hablo de que Cristina corrigió cosas, no tiene que ver con el pensamiento profundo de Cristina. O sea, Cristina es Cristina y piensa y tiene los valores y tiene sus lógicas que no se alteran. Pero hay cosas que evidentemente Cristina ha revisado y que le han hecho también acercarse a la gente. Y también hay una ponderación inicial de mucha gente que frente al estrago de Macri dice, bueno, la verdad es que me molestaba de Cristina tal cosa, pero frente a estos resultados yo estaba mejor con Cristina. Claro. Eso también pasa. Pero digo, no es que Cristina venía ganando las elecciones y se la cuestionaba y que entonces por eso creció. No, Cristina, el gobierno de Cristina, ¿cómo se llama? El espacio político que encabezaba Cristina, perdió 3 elecciones consecutivas. Claro. Y ojalá esto lo podamos revertir ahora. Ojalá. Alberto, muchísimas gracias por la comunicación. Te esperamos pronto ahí en los estudios del Destape Radio, porque tenemos más preguntas envenenadas. Y te deseamos mucha suerte. Y además gracias, yo te quiero decir algo. Muchas gracias por lo que dijiste hoy en la entrevista de Valdés de la Ley de Medios.
Sé que No, pensamos por favor. distinto, pero fue reconfortante. No, pero es lo que francamente creo, ¿no? Por La eso. ley de medios instaló un debate en la sociedad que hoy nos permite saber cómo vivimos cuando leemos. Esa es la verdad, cuando sabemos que lo que leemos cuando leemos Clarín, sabemos lo que leemos cuando leemos La Nación, sabemos lo que leemos cuando leemos El Destape. Página o Tiempo, O el Destape. Ahí o el está. Destape en las redes. Ahí o el está. Destape en las redes. Gracias, Alberto. Decís Clarín y el perro ladra. Tu perro. Tu perro. Chao, Alberto, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un Que abrazo tengan buenas grande. noches. Bueno, a ver, ¿qué balance hacen de esto que habló? Quédense ahí, que ahora en minutos vamos a hablar con Horacio Berbisky de su nota de hoy, del socio Rosenkrantz de Mauricio Macri.